video. Comencemos con esta clase, semana 9, segunda clase. Estamos estudiando las series complejas. Ahora, puse como título integración compleja porque de serie nos queda solo una cosa. Si ustedes quieren un detallito. El detallito es que ya conocemos que una serie tiene un radio de convergencia. Dentro del radio de convergencia, puedo dibujar aquí, el típico radio de convergencia, digamos positivo. Dentro del radio de convergencia, la serie converge absolutamente. Y dado que converge absolutamente, de hecho en el origen siempre converge, vale a sub 0, define una función f de z igual a la suma de esa serie. Esa cosa está bien definida al interior del radio de convergencia y es una función de variable compleja, porque z es compleja, a valores en los complejos, o sea, son de las funciones que estamos estudiando en este capítulo. Entonces, claramente que la pregunta que nos falta responder es la siguiente. Ok, es una función, tiene un radio de convergencia. Su radio de convergencia es el mismo que en primer semestre cuando estudiaba las series reales. De hecho, en las series reales eran de este estilo. Serie de a sub n x a la n. Sí, que a sub n es real. Ahora, si el a sub n son números complejos, entonces eso no tiene sentido. Hay que estudiar la serie de los módulos de a sub n por x a la n. Bueno, esas dos series tienen el mismo radio de convergencia porque se calculan del mismo modo, calculando el lim sub. ¿Qué era el lim sub? Cosa complicada. Pero cuando el lim sub era algo sencillo, bueno, en principio, porque también es complicado. Lo que pasa es que uno se acostumbra tanto que dice eso es fácil. Cuando el lim sub es fácil cuando las sucesión es convergen. Y uno dice que en ese caso el lim sub no es más que el límite. ¿Qué cosa más fácil? Si lo piensan bien, límite es una cosa complicada para todo eso. Existe N0, ¿qué es eso del épsilon? ¿Qué es eso del N0? ¿Qué son las vecindades? ¿Qué son las distancias? ¿Qué son las normas? O sea, detrás de la palabra límite se esconden cosas complicadas. La palabra lim sub es un refinamiento, si ustedes quieren, de la palabra límite, que en realidad dice, si la sucesión no fuese convergente, lo que uno hace es mira la cola, y si la sucesión es acotada, a la cola le calcula el supremo, y calcula el supremo desde la cola que parte en 1, que parte en 2, que parte en 3, que parte en 4, y resulta que esa cola, ese supremo es decreciente. Ese supremo es decreciente, y como por ser decreciente, uno invoca el teorema que dice que todas las sucesiones decrecientes tienen todas las sucesiones decrecientes acotadas inferiormente tienen límite. Entonces uno agarra los supremos, el supremo de las colas, y a esos supremos de las colas le toma límite. Y por eso es que forma esta palabra compuesta que se llama el lim sub, que en estricto rigor es tomar supremos de las colas y a esos supremos tomar sucesión creciente, o sea, que le toman el límite. El lim sub, la diferencia con el límite es que siempre existe. Siempre existe. Hay solo un par de casos en los cuales el lim sub se podría arrancar, pero uno lo captura diciendo que incluso el lim sub puede ser igual a más infinito. Hay sucesiones que tienen lim sub igual a más infinito, todas las sucesiones que se van a infinito, la sucesión n, por ejemplo, tiene lim sub igual a más infinito, y hay otras que tienen lim sub igual a menos infinito, a la sucesión menos n. Por ejemplo, o sea que ustedes agarran la cola y la cola en realidad es acotada superiormente, pero la cola superior es menos n, es decreciente, pero tiende a menos infinito. Uno suele decir que el lim sub existe en R extendido, que es la unión de los reales, unión el más infinito, unión el menos infinito. Sin embargo, cuando la sucesión es de números positivos, el menos infinito no corre, porque el lim sub tiene que ser mayor o igual que 0. Si la sucesión es mayor o igual que 0, aquí es el lim sub de un módulo. El módulo es mayor o igual que 0. La raíz enésima de un módulo, mayor o igual que 0. Esta cosa es mayor o igual que 0. Entonces, esto puede ser un número que está entre 0 y más infinito, y su recíproco va a ser un número que va a estar entre 0 y más infinito. No sé si les llama la atención lo que puse en la pizarra, que dije que existe una cosa llamada el radio de convergencia, que es un número que vive entre 0 y, ¿ves lo que dice después al lado derecho? Infinito, ¿y qué dice después? ¿Habían puesto ese paréntesis al infinito? Aquí no es una equivocación, es simplemente porque ese radio de convergencia podría ser igual a más infinito, y es igual a más infinito cuando este lim sub es 0. Ahora, cuando este lim sub es 0, el límite es 0. Porque como esto es mayor o igual que 0, si el lim sub es 0, el límite también es 0, así que el límite vale 0. En ese caso, el radio de convergencia es más infinito. Ahora, si este lim sub fuese infinito, sucesiones a n gigantes, sucesiones a n, tal que le toman el módulo, le toman la raíz enésima. Recuerden ustedes que la raíz enésima es una operación aplastante. Toma los números gigantes, le empiezan a tomar raíz enésima, y la raíz enésima los aplasta y los lleva todos a 1. La raíz enésima quiere que todo valga 1. Entonces, si la a sub n es gigante, le toman raíz enésima, pero incluso así el límite es más infinito, a sub n gigantes, típicas a sub n, n factorial.
a su n gigantes, le toman raíz enésima y así, aún así la cosa tiene infinito, en ese caso el radio de convergencia es 0 y significa que la serie solo converge en el origen y en tal caso f de 0 igual a sub 0. De hecho eso lo voy a poner porque siempre es una pequeña complicación cuánto vale f de 0. F de 0 en realidad es simplemente el primer sumando de la sumatoria. Esta sumatoria parte de la sub 0. Ya, ¿qué nos falta? Es una función. Perfecto. ¿Cuál es la gran pregunta? Función compleja, variable compleja. ¿Cuál es la gran pregunta? La próxima semana tenemos precontrol, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la gran pregunta del precontrol? Si quieren, inventemos precontrol. Me dan una f. ¿Y qué me van a decir? Demuestre que... No, primero, demuestre que... es derivable en el sentido complejo, ¿cierto? Y después, si quiere, calcule la derivada. Y después demuestre que la derivada satisface una ecuación diferencial. No sé, alguna cosa extraña. Bueno, eso es un típico problema. Entonces, aquí tengo una f. Pregunta, ¿será una función diferenciable en el sentido complejo? Entonces, ese es un teorema. Ahora, es un teorema pesado. Es un teorema difícil. La demostración es hiper complicada. ¿Por qué? Porque incluso hay un teorema en variable real análogo. Las series en números reales al interior de la radio de convergencia son continuas, son derivables, ¿cierto? Se pueden calcular en sentido real. Pero para demostrar que una serie en los reales es continua, es derivable y todas esas cosas, hay que pasar por la convergencia uniforme. Hay que pasar por teorema fundamental del cálculo. O sea, lo más fácil es demostrar que las series son integrables. Y una vez que uno demuestra que las series son integrables, eso lo hace con convergencia uniforme. Uno demuestra que el integral de una serie es una serie. Entonces dice, o sea, la serie es un integral de alguien. Utiliza el teorema fundamental de cálculo que dice que cuando algo es integral de otra cosa, esa cosa es continua. Y después dice, entonces las series son continuas, pero las series son las integrales de otras series. Entonces las series que están adentro son continuas. Es decir, las series son integrales de funciones continuas. Utiliza el teorema fundamental del cálculo de nuevo, diciendo, cuando algo es la integral de una función continua, ese resultante es derivable. Y ahí sale que las series son derivables, y de ahí sale que la derivada de una serie tiene una fórmula simpática. O sea, aquí hay mucho tema que recorrer. Digamos que es una clase o dos clases completas. Si no se acuerdan de convergencia uniforme, es mucho lo que hay que trabajar ahí. Y acá es bastante más complicado, porque aquí no solamente son números reales, aquí hay dos series, la serie de la parte real, la parte imaginaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una mini demostración de esto de acá, pero no la vamos a hacer partiendo de cero, sino nos vamos a pasar toda la vida demostrando eso. Y la idea es que la demostremos en 15 minutos, para que después el resto de la clase lo usemos calculando integrales. Ahora, ¿cómo vas a demostrar que una serie de números complejos es derivable? Nos vamos a apoyar en que esta otra es una serie derivable. Esta de aquí es una serie derivable. ¿Y cuánto valía la derivada de esa? ¿Se acuerdan de la derivada de esa? En R, esa al interior del radio de convergencia, ustedes calculaban una serie, como esa de ahí. Su derivada era otra serie. Esta era la serie que partía de cero infinito. Primer problema. ¿Se acuerdan ustedes que el primer sumando de la serie es una constante? El primer sumando será sub 0. ¿Y qué pasa cuando uno deriva las constantes? La derivada de la constante vale 0. Entonces, esta cosa que es una sumatoria que va de 0 a infinito, cuando yo la derivo, genera una serie, pero una serie que no parte en 0, sino que parte en 1. El primer sumando se muere al derivar. Los demás sobreviven. ¿Y qué queda adentro? Bueno, si la constante es a sub n, esa constante sobrevive. Y queda la derivada de x a la n, que vale n por x elevado a la n menos 1. Y el resultado es que la derivada de una serie es otra serie de potencias. ¿Ya? Ahora, esta serie tiene su radio de convergencia. Esta otra también tiene su radio de convergencia. ¿En cuánto cambia el radio de convergencia de la primera respecto de la segunda? Bueno, habría que esa es la definición. Como en la definición aparece el lim sub de la raíz enésima, habría que calcular el lim sub de la raíz enésima de todo ese coeficiente. Ahora, el lim sub de la raíz enésima de todo ese coeficiente es el mismo lim sub de ese coeficiente, la raíz enésima de eso, por la raíz enésima de n. Y lo que uno recuerda también es que la raíz enésima de n es una sucesión que tiende a 1. Entonces, como esa tiende a 1, no cambia el lim sub. El lim sub de la raíz enésima de toda esa expresión y el lim sub de solo el módulo de la sub n son el mismo lim sub. Entonces, el radio de convergencia de esa y el radio de convergencia de esta otra son el mismo, dado que la fórmula de radio de convergencia es con ese lim sub. Ya, todo eso lo vamos a resumir en el teorema de variable compleja. Teorema.
Entonces, digamos que tengo una serie de potencias, sea sigma a sub n z a la n, igual si quieres la llamo al tiro f de z, una serie de potencias complejas, ¿cierto? Potencias en los complejos, ¿cierto? Con radio de convergencia mayor que z. Con radio de convergencia R mayor estricto que C. Ahora, ¿por qué R igual 0 no? Porque si el R fuese igual a 0, la serie solo converge en el origen. Y si usted quiere derivar esa función, habría que derivarla al interior. Y el interior del origen es la C. ¿Se fijan? Entonces, el radio tiene que ser mayor que 0, como ese dibujo, para que haya interior. Una serie de potencias de radio a sub n. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Punto. F es derivable, F es C derivable. Para todo Z sub 0, tal que el módulo de Z sub 0 sea menor que R. O sea, al interior del disco de convergencia. Esto de aquí se llama famoso disco centrado en el origen de radio R. Si quieren, en varias variables será como una bola centrada en el origen de radio R, pero como aquí es bidimensional, en lugar de hablar de bolas, uno habla de discos. Es un disco centrado en el origen de radio R. Entonces, la función f es derivable en el sentido complejo al interior del disco, y la derivada de f en un punto z sub 0 cualquiera es, de hecho le voy a poner z para que parezca más función, es la serie que parte en 1, sumatoria que va desde 1 hasta infinito, esta va de aquí, va desde n igual 0 hasta infinito. La derivada va de 1, va de 1. Porque la sub 0 se muere, ¿cierto? Entonces en el proceso de derivación se muere, y lo que queda dentro es el mismo a sub n multiplicado por n por z elevado a la n menos 1. Por z elevado a la. De hecho, como uno ve la potencia z elevado a la n menos 1, sería raro tomar n igual 0, sino que daría un 1 partido por z, y esa cosa ya no sería serie de potencia. Ahora, ahí el primer sumando de esa serie es n igual a 1, donde el z está elevado a la 0. Mismo comentario de siempre, ese z elevado a la 0 es solo una notación para representar al número 1. ¿Les parece? Ya, entonces eso es lo que hay que hacer. Demostración. Ya, les voy a hacer un esbozo de la demostración, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular el siguiente límite. Hay que calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de z más h menos f de z partido por h, y hay que demostrar que ese límite vale esa cosa que está ahí. Entonces, si quieren, a esta cosa que está aquí no le pongamos f de mima, llamémosle g simplemente, g de z, y después vamos a demostrar que ese g de z es una derivada. Entonces, demostrar que eso vale g de z. Para demostrar que eso vale g de z, lo que voy a hacer absolutamente es restar g de z, y vamos a demostrar que cuando yo resto g de z, ese límite vale 0. Ahora, restar g de z a la fracción es lo mismo que considerar una superfracción. Ahí miren. Pero si pongo una superfracción, atención, ahí me estuve equivocando, pero lo podemos corregir al tiro, porque cuando pongo la superfracción, ¿qué tengo que hacer con el g de z? Multiplicarlo por z, ¿cierto? Entonces lo que hay que demostrar es que ese límite vale z. Entonces voy a poner aquí, por demostrar que ese límite vale 0. Ahora, ¿ese límite así tal cual o ese límite en módulo? Da lo mismo, ¿cierto? Porque que algo tienda a 0 es lo mismo que demostrar que la norma tiende a 0. Y la norma 2 corresponde con el módulo complejo. Así que si quieres, pongamos al tiro módulo, demostramos que ese módulo tiende a 0. Ahí. Ya, entonces todo consiste en acotar y por salto demostrar que esa cosa tiende a 0. Entonces usted escribe, ¿qué es f de z más h? ¿Qué es f de z? ¿Qué es h por g de z? G de z por h. Y le toma eso módulo. Y después, si quiere, todo eso lo divide por h. Ya al dividir por h ni siquiera lo voy a escribir porque me va a molestar todo el tiempo. ¿Cuánto vale toda esa cosa? Módulo. ¿Qué es g de z más h? F de z más h. ¿Qué es f de z más h? ¿Qué es f de z? La serie. ¿Qué significa f de z más h? Donde dice z, hay que poner z más h. Entonces queda una supersumatoria infinita, sumatoria desde 0 hasta infinito, de a sub n por z más h elevado a la n. Ya, después, ¿qué es f de z?
f de z es sumatoria, que va desde 0 hasta infinito, de, esa es más fácil, a sub n z elevado a la n. ¿Y qué es g de z por h? Ya, ese de hecho lo voy a escribir simplemente como g de z por h, porque por el momento no me interesa. Por el momento lo que quiero hacer es trabajar en esas primeras líneas. Ya, ¿qué hago con una serie menos otra serie? ¿Cómo esa converge? Ah, aquí está converge o no converge. ¿Es una serie convergente? Sí. ¿Es una serie convergente? Ah, bueno, yo sabía que era convergente al interior del disco. El Z se supone que es un punto interior del disco. Digamos que Z está por ahí. Z es ese punto del disco. ¿Qué hay que hacer para que todo funcione bien? La variable h tiene que estar dentro de tal forma que z más h también está en el disco. O sea, hay que trabajar con h dentro de... ¿cierto? De tal forma que el h tiene que ser suficientemente pequeño para que z más h también esté dentro del disco. Lo cual no es ningún problema porque z era un punto interior. Y por definición de punto interior existe una bolita en torno de él que está totalmente incluida en el disco. El h tiene tamaño menor que el radio de esa pequeña bolita. Ya. Así que el z más h está dentro del disco, esa serie converge, entonces el resto de series que convergen es una única serie sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a sub n factor de z más h elevado a la n menos z elevado a la n menos g de z por h. Ese no lo desarrollemos todavía, concentrémonos en el primer término. Pues ya, vamos. Y ahora aquí el gran problema es el z más h a la n menos z a la n. Entonces aquí en el z más h elevado a la n vamos a usar binomio de mínimo. Entonces, ¿cuánto vale todo eso de ahí? Escribámoslo acá al lado. ¿Qué es z más h elevado a la n? Es sumatoria desde, ayúdenme, k igual 0 hasta n sobre k veces z elevado a la n menos k multiplicado por h elevado a la n. Pongámosle potencias crecientes a la h y decrecientes a z. Ya, y de esos, ¿cuál es el primer sumando? Resolvemos algunos para que lo veamos. ¿Cuánto vale eso para k igual 0? Para k igual 0, esta combinatoria vale 1, z queda elevado a la n, el h queda elevado a la 0, que nuevamente es una notación para decir que eso vale 1. Así que el primer sumando es z a la n. ¿Cuál es el segundo sumando? Más. Después, n sobre 1. ¿Cuánto vale n sobre 1? ¿Cuánto era n sobre k? ¿Se acuerdan de eso? Vale, demasiado de niño chico. Era n factorial partido por n menos k factorial. Ya por ahí están saliendo los resultados por k factorial. ¿Ya qué significa entonces n sobre 1? N sobre 1 significa n factorial partido por n menos 1 factorial multiplicado por 1 factorial. El 1 factorial vale 1. Y aquí el n menos 1 factorial y el n factorial se simplifican porque este de arriba es un producto que tiene un factor extra que el de abajo. El cociente es n. El término de aquí es n veces. ¿N veces cuánto? Z elevado a la n menos 1 multiplicado por h elevado a la 1. Ya, después los que siguen son más feos. Se lo voy a escribir aquí n por n menos 1 medios, por z a la n menos 2, por h cuadrado, etc. Pero los que siguen de ahí en adelante los voy a escribir como la suma desde k igual, este era 0, ese era k igual 1, esto desde k igual 2 hasta n de n sobre k, de z elevado a la n menos k, por h elevado a la k. No me interesa mucho. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me interesan estos de aquí? ¿Por qué me interesa el primero sobre de mañana? Porque la expresión z más h no está elevado a la n, no está sola. Aquí dice z más h elevado a la n menos z más h elevado a la n menos z a la n. Entonces, como el z más h su primer sumando es z a la n, entonces al hacer la diferencia queda solamente lo que va desde el k igual 1 en adelante. O sea, sobrevive de esa serie n mayor, n igual 0 a infinito. Pero van a decir que esta sumatoria, ojo, que esta sumatoria va desde 0 hasta n. Entonces, para n igual 0, ¿cuántos sumandos tiene esta sumatoria para n igual 0? ¿Cómo dice? Desde k igual 0 hasta 0. Queda, la sumatoria tiene un sumando, que es solo el z a la n, que en realidad es z a la 0.
Y en ese caso, ese sumando con ese se va y aquí no queda nada. Para n igual 0 desaparece todo. No queda nadie. Así que al tiro puedo decir que esta suma en realidad solo importa desde n igual a 1 en adelante. Desde n igual a 1 en adelante, ¿cuántos sumandos tiene esto para n igual a 1? Tiene 2 sumandos. Y de esos 2 sumandos, aquí hay 2 sumandos o más. De esos 2 sumandos se simplifican 1. ¿Cuántos quedan? Los que siguen en adelante. Así que quedan sumando. Desde n igual a 1 en adelante, de hecho podría escribir el caso n igual a 1 y bueno, el resto. Entonces queda a sub n por sumatoria desde k igual, eso lo puedo escribir como una sumatoria desde k igual 1 en adelante, así. Desde k igual 1 en adelante de n sobre k, z elevado a la n menos k multiplicado por h a la k. Ya, todo eso es una operación algebraica. Menos. Ya, ahora sí, ¿quién era g de z? G de z, ese no lo copié, g de z. G de z también era una serie, convergente o no convergente. Totalmente convergente, porque el radio de convergencia de esta serie es el mismo radio de convergencia que la serie original, porque la única diferencia es la n que no cambia el radio de convergencia, eso ya lo sabemos. Entonces esta serie es totalmente convergente, es la serie sumatoria desde n igual a 1. Ah, miren, qué bueno. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, ¿de cuánto? De a sub n multiplicado por n por z elevado a la n menos 1. Y ese g de z hay que multiplicarlo por h. Así que le pongo ahí la h, módulo. Ya, una vez que está escrito así, todavía creo que podemos simplificar un poquito más. Porque ahora puedo decir, tengo serie convergente, eso es una única serie convergente, ¿cierto? Una única serie sigma que va de n igual a 1 hasta infinito. En a sub n aparece como factor común, a sub n factor de esta sumatoria desde k igual a 1 hasta n sobre k, z elevado a la n menos k por h elevado a la k, menos, en a sub n lo sacamos fuera, n veces z a la n menos 1 por h. Cierra paréntesis. Aquí puse aquí el módulo de afuera, afuera hay un módulo, aquí hay un paréntesis, módulo afuera. Ya, y ahora creo que todavía hay otra simplificación. Ven que hace un rato simplifiqué el z a la n. ¿Por qué se fue el z a la n? Se me olvidó, ¿por qué el z a la n se había simplificado? Porque, claro, estaba restando z a la n. Pero ahora, mire la función g. ¿Qué tiene la función g? Ahora, a esa suma hay que restarle n, z a la n menos 1 por h. El término sí. Que es el primero de los que están sobreviviendo. Entonces, en realidad, lo que va a pasar ahora es que de esta sumatoria, que es la partida desde 1 en adelante, se va a morir este sumando. Y va a quedar solo la suma desde k igual 2 en adelante, siempre y cuando n sea mayor o igual que 2. Porque si n fuese 1, ese único sumando se simplifica. ¿Se fijan? Así que esta cosa es igual, ya es igual que la sumatoria que va desde n igual 2 a infinito, desde n igual 2 hasta infinito de a sub n, y aquí se simplifica aquí es simplemente sumatoria desde k igual 2 hasta n sobre k, z a la n menos k por h elevado a k. Todo eso es módulo. De hecho el módulo hasta el momento lo estoy arrastrando con puro arrastrando. Ya, todo ese cálculo está perfecto. Y ahí usé la fórmula de la función g. Noten que era súper importante que la g tuviese ese término, que es el primero de mi desarrollo el segundo, del desarrollo del binomio de Newton. ¿Se fijan? Ahí estaba el n por z a la n menos 1. Claro, el término lineal en h. Alguien puede decir, claro, si la derivada es el término lineal en h. Ya. Pero ahora lo que hay que hacer es que demostrar que esta cosa tiende a 0. ¿Y cómo se demuestra que algo, una suma, una serie tiende a 0? Bueno, primero es una serie convergente, eso ya lo sabemos, porque eran puras restas de series convergentes. Así que esta serie es convergente. Y si esta serie es convergente, lo que puedo hacer es acotarla. ¿Se acuerdan que esta es una serie que es absolutamente convergente? Y si es absolutamente convergente, el módulo de esa serie es menor o igual que, ¿ayuda? Agotemos. Eso es menor o igual que sumatoria desde n igual 2 hasta infinito de, ayúdenme, módulo de a sub n. Ya, ahí agoté. Y después queda por el módulo de esa suma finita. ¿Y esa suma finita cómo la puedo agotar? Como la suma finita, ¿cierto? Desde k igual 2 hasta n, el n sobre k,
Ah, ese es un número positivo, no me complica. Después el z, le pongo aquí módulo de z elevado a la n menos k. Y aquí le pongo módulo de h elevado a la k. Ya, ahí quedó. Esa es mi cuota superior. Ah, y usted quería todo esto, que todo esto fuese dividido por h. Ya, ahora si quieren divídanlo por módulo de h. En todas partes dividan por módulo de h. Dividan por módulo de h. Ese es como un pequeño parásito por el momento que solo está molestando, ¿cierto? Módulo de h. Lo pongo en todas partes para que las igualdades sean ciertas. Y aquí quedó partido por módulo de h. Ya, partido por módulo de h. Y ahora, ¿cómo vamos a demostrar que esto tiende a 0? Bueno, aquí la astucia es la siguiente. ¿Se dieron cuenta de todo el cálculo que hice? Que eso era igual a eso, que eso era igual a eso, igual a eso, igual a eso, igual a eso. Y llegué hasta aquí. Entonces ahora lo que podría hacer es, olvídense del módulo, podría hacerlo al revés. Decir, esta suma que va de k igual 2 hasta n es la resta de esas cosas. Esta suma que va desde 1 hasta infinito es la resta, la puedo escribir como esas dos sumas. O sea, esto lo puedo escribir así, eso se puede escribir así, eso se puede escribir así, y eso así, y así. O sea, la igualdad es variable en los sentidos. ¿Se fijan? Entonces aquí, nuevamente, voy a usar aquí un pequeño pivote. Así que aquí está el pivote. Ese de ahí es pivote. Pivote. ¿Se acuerdan del álgebra lineal? ¿Se acuerdan del álgebra lineal cuando hacían Gauss? Usaban un punto y decían, este es pivote, y a partir de aquí, empiezo a hacer mis cálculos. Entonces, la idea es que esta sumatoria que está aquí se parece enormemente a ¿cuál sumatoria? Esta que está acá. ¿Cuál es la única diferencia entre esta y esa? Que en todas partes aparece el módulo. O sea, en lugar de a sub n, dice módulo de a sub n. En lugar de z, dice módulo de z. En lugar de h, dice módulo de h. ¿Se fijan? De hecho, módulo de h ahí, módulo de h acá. Y ahí aparece el módulo de todo. Ah, de hecho, ahora, si quieren ese módulo de h para que se vea mejor, lo voy a poner adentro sin módulo, así. Ahí para que se vea mejor la equivalencia. ¿Se fijan? Eso que está ahí se parece enormemente a esto. Ah, si se parece eso enormemente a esto, ¿cómo lo puedo reescribir? Lo puedo reescribir así. Pero en lugar de escribirlo así, ¿qué cuidado tengo que hacer? O sea, en lugar de que diga z, tengo que poner módulo de z. En lugar de que diga h, tengo que poner módulo de h. Y en lugar de a sub n, tengo que poner módulo de n. O sea, puedo reescribir esa línea con todos sus módulos. Y esa línea con módulos la puedo reescribir. Noten que de aquí a aquí lo único que hice fue una cosa algebraica, unas sumas. Eso se puede volver a escribir así, y así, y así. O sea, aquí puedo decir, oye, tú eres exactamente... pero cuidado, donde dice h tengo que poner aquí nuevamente este h mejor lo pongo adentro para ver la similitud. El h lo pongo adentro. Ya que va a decir, oye, hay un módulo afuera. Bueno, en realidad esta cuestión como son puros positivos, si quieren le ponen un módulo afuera. Pero esto de aquí no es más que la suma. ¿Qué suma? De 0 a infinito. Esto, noten. De nuevo, hay que ser astuto, va a hacer el cálculo nuevo. Esto es análogo a eso de allá, pero en lugar de A, en lugar de Z, dice módulo. Módulo en todas partes. Entonces lo que hago es, lo vuelvo a copiar así, lo vuelvo a copiar así, 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 pero en lugar de poner a sub n, pongo módulo. En lugar de poner a sub n, módulo. En lugar de h, módulo de h. En lugar de z, módulo de z. Entonces, ¿qué queda? Queda aquí módulo de a sub n por paréntesis módulo z más módulo h elevado a la n. Uy, un poquito complicado. Menos la misma serie 0 infinito módulo a sub n módulo de z elevado a la n. Y después menos g de z. ¿Qué es g de z? Ah, pero con módulo. Ah, eso no es g de z, eso es sumatoria, ya lo veo. Sumatoria desde 1 hasta infinito de módulo de a sub n por, no veo bien, díganme ustedes, n, a la n no le tengo para que ponerle módulo, ¿cierto? A la n no le pongo módulo, y después dice z a la n menos 1, tengo que poner módulo de z elevado a la n menos 1, módulo de z a la n menos 1, ya, ahí se termina, y eso multiplicado por h, multiplicado por h, y todo eso dividido por módulo de h, y todo eso bajo módulo. Si quieren, ya un módulo gigante, pero en realidad son puras cosas positivas. Así que el módulo de afuera no corre con nada. Y cuando uno ve esto, dice, se terminó. ¿Ven por qué? Porque aquí estas son, como hay puros módulos de z, módulos de h, módulos de z, módulos de h, módulos de a sub n, estas cosas viven en R. En R. Ese vive en R. Ese módulo de h vive en R. Entonces estoy viendo una serie en R.
¿Cuál serie de potencias están viendo en R? ¿No es esta? ¿No es esa serie de potencias? La serie de potencias la ven aquí. La serie de potencias módulo de A sub n multiplicado por x a la n, esa serie de potencias. Esa serie de potencias en R. Pero en lugar de x, no dice x, en lugar de x dice módulo de z. Pero módulo de z es menor que el radio de convergencia, así que es una x en el intervalo correspondiente. En lugar de h dice módulo de z más módulo de h. Es como que ese punto módulo de z real se le sumó un epsilon, donde el epsilon es módulo de h. O sea, está escrita esta serie evaluada en módulo de z, esa serie evaluada en módulo de z más epsilon. Esa la resta, y a esa resta se le está restando una serie. ¿Cuál es la serie que se está restando? Ah, o sea, me quedó fea, pero creo que si la escribo acá arriba es más simpática. Es la serie módulo de A sub n por x a la n menos 1, que va de 1 a infinito. ¿Y qué sé yo en R de esa serie? ¿Esa serie qué cosa es? Es la derivada. Ahí está todo lo que se hizo en primera. Ahí está la convergencia uniforme, ahí está el teorema fundamental del cálculo. O sea, ¿te fijan? Ahí no vamos a gastar tiempo en esa cosa. Entonces, aquí dice la función serie real evaluada en z más h, la función real evaluada en z. Si quieren a esa función llamémosla, llamémosla, no, G no, llamémosla h tampoco, llamémosla en R evaluado en módulo de z más módulo de h, menos R evaluado en módulo de z, menos h por R'. Y todo eso partido por módulo de h. Entonces pregunta, en R, ¿cuánto vale ese límite? Ese límite vale 0 porque simplemente el cociente que converge la derivada menos la derivada. ¿Se fijan? Entonces, ese límite vale 0, y como ese límite acota, o sea, como esa expresión acota superiormente a esta expresión, entonces, obviamente, bueno, esa por sándwich también tiende a 0. Ya, así que el cálculo feo en variable compleja quedó relegado al cálculo feo en R. Y ese cálculo feo, pero bueno, era súper simpático en R, pero era muy pesado. Ya, así que las series de potencias complejas se derivan fácilmente, y esa es la gran gracia de las series reales. Si tienen una serie de potencias de ese estilo, la vamos a escribir aquí de nuevo. La serie de potencias se deriva muy fácil al interior del dominio de convergencia, al interior de este disco. La derivada de una serie es una serie. La derivada de una serie. Ah, de hecho, también puede decir, o sea, toda serie es una derivada de una serie. Eso de ahí, ok. Entonces, observación, la derivada de la serie A sub n, z a la n, prima, serie que va desde n igual 0 hasta infinito, es simplemente una serie. Pero hay que tener un cuidado que siempre hay que tenerlo, de hecho. Un cuidado. La fórmula es muy sencilla, pero hay que tener un cuidado siempre. Y es que el primer sumando se muere. O sea, esta sumatoria va desde n igual 1 a infinito. Su primer sumando es 1. Y sus sumandos son a sub n por n veces z elevado a la n menos 1. ¿Qué cosa más fácil? Porque es como que la derivada de la serie es la serie de esas cosas. Pero si usted mira esas cosas, ¿qué es n por z a la n menos 1? Visualmente, es la derivada del z al n. O sea, la derivada de una serie es la serie formada por esas derivadas chiliaronas de la z. Y esa cosa todo el mundo se la aprende. Lo que hay que hacer es a ese z a la n ponerle n z a la n menos 1. Lo que no hay que olvidar es que como el exponente ahora bajó en un grado, mi suma se corre, ¿cierto? El primer sumando no es n igual 0. Porque alguien puede preguntar, entonces, si esta, ¿cuánto vale f' en el origen? Entonces, claro, en el origen, todos estos z a la n valen 0, salvo para n igual 1, hasta que el z a la 0. Recuerden que cada vez que uno vea un z a la 0, eso es una notación para representar al número 1.
Pero si usted me da un z al cuadrado, ese es un z al cuadrado. Si usted me da un z a la quinta, ese es un z a la quinta. Si evalúan z igual 0, todos se mueren y queda solamente el n igual 1. Es decir, queda a sub 1 por 1. El f' es a sub 1. ¿Se fijan? Ya, y una vez que uno sabe eso, uno puede decir, oye, si la derivada de una serie es una serie, resulta que esta serie de potencia es derivable. Y la derivada de esa serie es una serie, así que puedo calcular la segunda derivada de mi serie original. Entonces puedo decir, oye, mi función, ya no la escribí como serie, voy a decir f de z segunda, derivo con respecto a z dos veces. Entonces lo que hay que hacer es derivar esta serie. Esa es sumatoria desde n igual 1 hasta infinito a sub n por n z a la n menos 1. Es muy fácil, pero hay que tener un cuidado. ¿Cuál es el cuidado? Que cuando derivo una serie siempre se muere el término libre. ¿Y cuál es el término libre en esta nueva serie? Acá el término libre era n igual 0. En esta el término libre es n igual a 1. Ese se muere. Entonces la derivada es una serie que parte en n igual 2. N igual 2 al infinito. Atención con eso. ¿Y qué queda adentro? Adentro queda a sub n por n, que era la constante, por la derivada de z a la n menos 1, que vale n menos 1 por z elevado a la n menos 2. Ya, ¿cuál es el primer término? ¿Cuánto vale la segunda derivada de mi serie? Es del origen. Entonces queda a sub 2 por 2. Por 2 por 1. Bueno, a sub 2, 2 veces a sub 2. 2 veces a sub 2. O sea, la segunda constante de la serie, el a sub 0 es f de 0. Eso nunca lo dijimos en alguna parte, por aquí voy a decir que el a sub 0 era f de 0. El a sub 1 es f'. El a sub 2 es f segunda en 0 medios. Y pueden seguir. Están viendo lo mismo que yo, bro. ¿Qué pasa con f tercera? ¿Cómo se calcula la tercera derivada de una serie? ¿Se puede calcular la tercera derivada de una serie? Sí, porque como la segunda derivada es una serie, que tiene el mismo radio de convergencia, su derivada es una serie. Así que en realidad las series no solamente son derivables una vez, sino que son infinitamente derivables. Infinitamente derivables. Todas las series son infinitamente derivables. Ya, lo cual me dice que a lo mejor si una función no es infinitamente derivable, a lo mejor no la voy a poder escribir como una serie. Porque las funciones que se escriben como series son infinitamente derivables. ¿Se acuerdan que ayer lo que hicimos fue, escribimos la función 1 partido por 1 menos z como una serie? Y esa serie cumple todas las hipótesis que hemos puesto aquí. Esa serie es infinitamente derivable. ¿Por qué razón? Porque la función 1 partido por 1 menos z es infinitamente derivable. Por esa razón no puedo llegar hasta z igual a 1, z igual a 1, porque las series, hasta donde llegan, transforman todo en infinitamente derivable. O sea, transmiten la felicidad completa a todos los puntos. La cosa se puede derivar infinitamente. Ya, ¿cuál es la tercera derivada? Calculemos una base y después pasamos a integrales. Entonces, sería la derivada de la serie. Ya se retiene el chupo. ¿Cómo se deriva la serie? La derivada de la serie es una serie. ¿Cuál es el único cuidado que hay que tener? Que siempre se cancela el primer término. ¿Cuál es el primer término de esa serie segunda derivada? N igual o sea, aquí el primer sumando era n igual 2. Ese se cancela. Entonces cuando derivo queda la sumatoria de n igual 3 a 4. Ahora, ojo, que alguien puede decir, oye, esta cuestión es re fácil. Si la suma parte en 5, la derivada parte en 6. No es tan fácil. Porque si usted escribe la derivada de esta suma, sumatoria desde n igual 5 hasta infinito de a sub n por z a la n, ¿cuánto vale la derivada de esa? Sumatoria desde n igual hasta infinito a sub n con n por z a la n menos 1. Pero la sumatoria parte en ¿cuánto? ¿En 6? No, porque esta en realidad, para que se cancele, el término que se cancela es el término n igual 0, que aquí no aparece. Ahora, ¿por qué no aparece que el término n igual 0? Bueno, si quieren es porque el a sub 0 valía 0, el a sub 1 valía 0, el a sub 2 valía 0, el a sub 3, el a sub 4 valían todos 0, y por eso es que la suma parte en 5. Pero el que se cancela es el sub 0. Entonces la nueva suma sigue partiendo en 5. Y cuando calculan la segunda derivada, parte en 5, y la tercera parte en 5, y la cuarta parte en 5, y la quinta parte en 5, y la sexta parte en 6. Porque ahí ya han derivado de tal forma que ese z a la quinta quedó una constante, y cuando calculan la sexta derivada, ¡pum!, se muere.
Ya, entonces ya no es, hay que pensarlo un poquito, o sea, estar concentrado, no estar pajaroneando. Bueno, ahí justamente esos son los desafíos. Ah, te pillé pajaroneando, jaja, excepto que se burla uno del otro, mira, bueno, en los controles a veces no hacen eso. Y esto me pillan pajaroneando. Ya, cuénteme. Bueno, a lo mejor lo está haciendo en clase también, lo pillan pajaroneando. ¿Cuántas veces me equivoco y pongo el signo al revés, la derivada que no corresponde? Pajaroneando. Podemos decir como que el índice en el que estamos tiene que ser tal que a lo menos sea elevado a 0, por así decirlo. Si tú quieres, mira, ahora te lo voy a escribir de una forma distinta, mira. Esta de aquí es a sub n por n menos 1 por n menos 2 por z elevado a la n menos 3. Ahora, lo que pasa es que esta serie, en estricto rigor, como dice el exponente z elevado a la n menos 3, parece raro como serie de potencia, pero es solamente una forma de notación, porque tú al n menos 3 le puedes poner un nombre, lo puedes llamar m. Y si tú a ese índice lo llamas m, la sumatoria queda sumatoria desde m igual 0 hasta infinito y aparece z a la m, como las verdaderas series de potencia. Siempre las series de potencia parten en z a la 0. ¿Te fijas? Ya, no sé si ahí se mezclaron tus ideas con lo que yo te dije. Ya, ahora la diferencia es que cuál es el coeficiente que hay que poner aquí. ¿En qué se transformó el n menos 2? M más 1. ¿En qué se transformó el n menos 1? M más 2. ¿En qué se transformó el otro? M más 3. ¿Y el a sub n? ¿En qué se transformó el a sub n? En que hay que poner no a sub m, sino que hay que poner a sub m más 3. Claro, cuando m vale 0 hay que partir con el a sub 3. Cuando el exponente vale 0 es porque n valía 3. ¿Te fijas? Ya, pero es un cambio de variable que uno normalmente no hace. Normalmente no se hace. Y uno entiende que en estas cosas se aparece, ojo, que lo entiende hoy día y mañana, pero la próxima semana tal vez no sé cuándo. Tenemos precontrol la próxima semana. Ya, bueno, ahí vamos a ver qué hacemos la próxima semana, pero si no, la subsiguiente. Claro, si uno ve una serie, ¿cierto? Y ve que aquí hay un z elevado a la n menos 10, ¿qué te dan ganas de decir? Que el n parte en cuánto? Que el n parte en 10, ¿cierto? Del 10 hasta infinito. Bueno, eso es en esta semana, pero la próxima semana vamos a hacer eso incluso con n igual 0. La próxima semana vamos a estudiar series en las cuales los exponentes pueden ser negativos. Hay un z a la menos 1, un z a la menos 2, un z a la menos 3. De hecho, si avanzamos mucho en semana, pero si es como un super, ¿cómo lo llaman? ¿Un super spoiler? El n puede partir en menos infinito. ¿Ya? Entonces hay series donde uno considera todas las potencias de z, las potencias positivas y las potencias negativas, y en ese caso hay que tener un teorema de derivación. Lo que debe ocurrir en el teorema de derivación es que cuando yo derivo, la derivada tiene todos los sumandos y salvo el n igual 10. O sea, cuando yo derivo, digo, para n igual 10 hay una constante, y es el n igual 10 de esa suma que se cancela al derivar. El z a la menos 1 sobrevive. ¿Cuál es el derivado del z a la menos 1? Menos 1, z a la menos 2. ¿Cierto? ¿Cuál es la derivada? El z a la menos 2 tiene derivada menos 2, z a la menos 3. Todos tienen derivada, salvo el z a la 0, que es una constante. Entonces tengo una serie, si alguien me dice, mira, tengo una, super spoiler, a sub n, z a la n, con n en z, y yo pudiera derivar, no sé si voy a poder derivar, pero si pudiera derivar, ¿cómo sería la derivada? La derivada sería una sumatoria, donde aquí digamos que aparece a sub n por n, z a la n menos 1, para todo n en z, salvo 0. Ahora hay algunos que dicen, no, en realidad el 0 no me importa mucho porque para z igual 0 queda z elevado a la menos 1 multiplicado por 0. Podría ser, ya eso se la podemos hacer, etc. Ya, eso no es parte de la clase hoy día. Pero lo que tienen que aprender hoy en día es que los índices se van corriendo. ¿Les parece? Y me faltaba el último. Ya, no voy a hacer el cambio de la persona. ¿Cuánto vale la tercera derivada en el origen? ¿Cuánto vale la tercera derivada en el origen? Vale a sub 3, ¿cierto? A sub 3, ven el a sub 3. Pero el a sub 3 no está solo, el a sub 3 está multiplicado por 3, por 2, por 1. O sea, ahí empiezan a aparecer los factoriales, 3 factorial. O sea, dicho de otro modo, el a sub 3 vale la tercera derivada de f en 0 partido por 3 factorial. O sea, ya, ¿cuánto vale en general el a sub k?
Si sigo derivando, creo que la regla la tengo. Va a ser la derivada késima de la f en 0 dividido por k factorial. Y cuando uno ve esa fórmula dice, o sea, si me dieran la f y me dijeran, encuéntrate la serie que le corresponde en torno del origen, la serie que le corresponde tiene coeficientes igual a esas derivadas y esa serie tiene nombre, se llama la serie de Taylor y Taylor. Y si quieren expandir la función f en torno de otro punto, y quieren escribir la serie del tipo a sub n por z menos z sub 0 elevado a la n, bueno, hay que hacer el cambio correspondiente y en ese caso los a sub n son la derivada késima de la función f en el punto z sub 0, porque ese es el nuevo origen. Agregar el z menos z0 en la serie simplemente correr el dominio. Entonces, en ese caso, el origen es reemplazado por el z0. Y eso creo que concuerda bien con serie de Taylor, ¿no? Al menos con polinomio de Taylor. La derivada en x0, ¿se acuerdan? La segunda derivada en x0 medios, la tercera derivada en x0 partido por 3 factorial, salvo que allí había que hacerlo solo hasta n. Aquí hay que hacerlo hasta infinito. Son series de potencia. Ya, suficiente, con eso creo que tenemos todo. Pueden hacer, en caso será hará el ejercicio. La función exponencial, bueno, la exponencial es bien fácil, ¿cierto? ¿Cuántos factores de los coeficientes en la función exponencial? 1 partido por k factorial, ¿cierto? Porque las derivadas valen el exponencial en 0 vale 1, así que claro, el e elevado a la z tiene como representación la serie de potencias z elevado a la n partido por n factorial. Y de hecho, si uno aplica estas cosas, dice que esto va desde 0 hasta infinito y se pregunta inocentemente, ¿cuánto vale la derivada del exponencial? E a la z prima, si lo ve como serie, sería la serie que va desde de 1 a infinito, y ahora de hecho tendrían que decir el a sub n, 1 partido por n factorial, lo dejo, y la derivada de z a la n vale n por z a la n menos 1, y aquí ven que el n factorial con el n se cancela uno de ellos, ¿cierto? Y queda simplemente la sumatoria desde 1 hasta infinito de z a la n menos 1 partido por n menos 1 factorial, y cuando lo ven así, claro, ahí dan ganas de hacer el cambio de índice, ¿cierto? Hacer el cambio de índice y decir que en lugar de z a la n menos 1 voy a escribir z a la m, y de hecho la m no me gusta, prefiero la n, así que le voy a poner z a la n nomás. ¿Ya? En realidad es una m que parte en 0 hasta infinito, entonces queda z a la m partido por m factorial, pero como no me gusta la m lo voy a poner así, y cuando la escribo así uno dice, oh mira, la derivada de la exponencial es la propia exponencial. Ahora, es normal, porque toda la teoría, alguien dice, oh, es algo sorprendente. No, porque la teoría la hemos desarrollado y calza todo perfecto. Lo que sería sorprendente es que no diera la misma derivada. Por un lado me da la misma cosa y por otro lado no, hay contradicciones. Ahí no podemos ganar un premio Nobel, no, premio Nobel no, pero un super premio, ¿cierto? Si no calzara. Calza perfecto y todo dice triple. O sea, evidente que tenía que calzar, porque está todo construido para que así sea. Para que así sea. Ya, suficiente las series. También pueden calcularse, no sé, la serie de e elevado a la i phi. Se reemplazan en la serie de exponencial la variable i phi con phi real. ¿Y qué van a obtener? Van a obtener la serie de potencias del coseno y del seno. Y les va a parecer que e elevado a la i phi vale coseno de phi masa y seno de phi. Por supuesto, si eso ya lo sabemos. Ya sabemos que la función exponencial era de una forma única. Después también pueden calcular, por ejemplo, con esta expresión e a la z1 más z2. Ese es más complicado. Pero resulta que e a la z, porque, fíjate, hay que poner aquí donde dice z1 más z2. Ahí, y queda z1 más z2 a la n. Usan binomio Newton. Y desarrollan todo y al final, a palos, sale que eso es e a la z1 por e a la z2. Claro, es una función holomorfa que coincide con la exponencial de los reales. Es una función holomorfa definida en todos los complejos, porque la serie tiene radio de convergencia infinito, que cumple las mismas propiedades de la exponencial, por lo tanto ahí se enlaza con el super teorema que demostramos alguna vez, que decía que esa función era única. Era e a la x coseno de y más i seno de y. ¿Así que recuerdan que eso lo demostramos? Así que obviamente tiene que verse. Ya, aparte, integrales complejas. Integrales complejas. Ya.
Entonces, en principio vamos a decir que tengo una función compleja de variable igual. Sea f una función que tiene por un cierto dominio D, subconjunto de C, a valores en C. Tal que a cada Z le asocia f de Z. Y si quieren, el f de Z lo escribo como u de x como y más i veces v de x como y. Esa notación la conocemos, ¿cierto? La misma que hemos usado hace mucho tiempo. Una función compleja de variable compleja. Entonces, que donde el z es, z aquí puedo decir que es x más i veces y. Entonces, f de z tiene una parte real y una parte imaginaria. Su dominio es D. D parece... ¿por qué puse la letra D? Parece disco, ¿cierto? Ya, una vez la letra D parece disco y otra vez la letra D parece dominio. Aquí, en principio, es un dominio simplemente. Un dominio, pues, ese es el dominio D. Lo que pasa es que en la serie de potencia, si vienen todavía más, el dominio es un disco. Así que la D represente dominio o que la D represente disco es casi análogo. Y me interesa siempre el conjunto abierto, así que puedo pensar que D es abierto. Ya, y digamos que tengo una curva. Entonces, sea gamma una curva simple. Simple. Bueno, a veces las curvas no son tan simples, pero en el ciclo rigor siempre la teoría que hemos desarrollado integraciones para las curvas regulares y simples. Entonces, si la curva globalmente no fuese simple, le vamos a pedir siempre que sea al menos regular y simple por tramos. El típico ejemplo, rectangulito. Son 4 curvitas, todas simples y regulares. Ahora, también puede ser una curvita como esa, después otra curvita como esa, después otra curvita como esa, después otra curvita como esa, ya, como esa, no sé, ahí dice cualquier cosa, pero se fijan que la curva final no es simple. Entonces, podrían haber ambigüedades al definir las integrales, pero la construcción de la curva está descrita como unión de trocitos simples y regulares. De tal forma que, pensando en integración, hay que calcular la integral en cada uno de los trocitos y hacer la sumatoria. Ya, entonces sea gamma una curva simple y regular por tramos. Eso significa, esas son simples y regulares por tramos. Eventualmente incluso podrían ser, ¿cómo está? Simple, regular, ¿cómo es esa? Simple o regular. Esa es simple, esa es regular. No es simple porque no es subjetiva, pero salvo el punto inicial con el punto final. Entonces, si quieren, la pueden descomponer en dos simples regulares. La primera mitad y la segunda mitad. O dicen que es la única parte que destruye la simpleza es el punto final, que es igual al punto inicial. También son curvas que nos interesan. Veamos una curva simple y regular por tramos, ¿cierto? Digamos que está parametrizada por una función R. Por, si quieren, R de T, donde esa R, de hecho, R de T, ahora el R no lo voy a ver como un número en R2, el R lo voy a ver como un número complejo. Entonces le voy a poner gamma. Gamma, que es una función que va en cierto intervalo y a valores en los complejos, tal que a cada T le asocia gamma de T. Esa es la parametrización de mi curva gamma. Una curva simple regular, y me falta algo, tal que parametrizada, ¿cierto? Que está incluida en el dominio. Incluida en D. Ya, tiene que estar mi curva aquí. ¿Por qué razón incluida en D? Porque quiero calcular la integral de mi función f a lo largo de esa curva. Obviamente, no puedo calcular la integral de una función f a lo largo de esta otra curva si la función no está definida en la curva. Entonces, la curva tiene que estar dentro del dominio de la función. Bueno, si eso es así, se define la integral. Se define la integral sobre la curva gamma. Gamma le voy a poner en mayúscula. La parametrización voy a usar la letra minúscula. Gamma de mi función compleja f. Ahora, esa es una notación un poquito ambigua, pero la voy a cambiar al tiro una vez que diga cuál es la definición. Eso se define como. Entonces, parametrizo la curva. Entonces, de hecho, para fijar más ideas, como es regular, el intervalo i no es cualquier cosa. El intervalo i es acotado. A, B. Ahí sí.
para poder definir mi integral. Entonces defino como la integral entre A y B, ¿cierto? El parámetro esto es t igual a, esa de ahí, punto final es t igual b, y aquí están los puntos que son de la forma gamma de t. Es una curva dentro de mi dominio D, que incluso tiene una cierta orientación. Ya, entonces la integral en esa curva gamma para esa parametrización dada es la integral entre el parámetro que varía entre A y B, donde calculo f evaluado claro, f evaluado en los puntos complejos que van describiendo mi curva, que en este caso son los puntos de la forma gamma de t, f en gamma de t. Antiguamente poníamos f de r de t, pero ahora le quise poner vector r para que fuera más complejo. Y después había que multiplicar por algo. Cuando calculábamos integrales de trabajo, hacíamos producto punto el r'. Entonces aquí hacemos producto gamma prima de t de t. Ya, pero la pregunta es ¿qué producto? ¿Qué producto hay? Ahí con multiplicado. Pero en este caso, como son las integrales complejas, el producto no va a ser el producto de las integrales de trabajo. Este es el producto complejo. Producto en C. Producto en C. No es, ahora pueden pensar el f como un vector de R2. Pueden pensar el gamma prima como un vector de R2. Pueden decir que el f tiene parte real, f1. Pueden pensar que el f tiene parte imaginaria, f2. De hecho la parte real, f1, se llama u. La parte imaginaria se llama v. Pueden pensar que eso es el f. Pueden pensar que el gamma prima tiene gamma 1 prima, gamma 2 prima, las dos componentes. Bueno, el producto no es f1 gamma 1 prima más f2 gamma 2 prima. Eso sería en la primera parte del curso cuando el producto era el producto punto. Aquí no es el producto punto, aquí es el producto complejo. O sea, ¿cuánto vale en esta parte del curso ese producto? Vale, el complejo que tiene ¿qué componentes? Primera componente, parte real. F1 gamma 1 prima más, menos, ¿se acuerdan que hay un menos? Porque este es la parte real más i veces eso. Parte real más i veces eso. Cuando multiplico s por s queda menos 1 veces f2 por gamma 2 prima. ¿Cuál es la parte imaginaria? El f1 multiplicado por gamma 2 prima más el f2 multiplicado por gamma 1 prima. Ya, ese es el producto. Esa cosa es la integral de la función f a lo largo de la curva gamma. Definición. Ahora, ¿cuál es una mejor notación? La mejor notación que uno pone aquí dice f de z. F de z, pensando que los z son los gamma de t, y el gamma prima por dt, típicamente uno lo nota como dz. Dice que ese es el famoso dz. Y la integral compleja se anota así, es la integral de f de z, y es simpático porque es igual que las integrales en R. Las integrales en R eran f de x, dx. Pero aquí el de z tiene una connotación. En R el de x era una pura notación. Aquí el de z tiene una connotación importante porque es la derivada de ¿quién? De la función gamma, de la parametrización gamma prima. Eso va ahí. Ya. Entonces inmediatamente observación. Si desarrollamos un poquito eso, la integral entre a y b de f de gamma de t por gamma prima de t, esa integral se transforma en la integral, aquí está hecho el cálculo. ¿Se fijan? Cuando uno hace el producto complejo, es parte real, parte imaginaria, parte real, parte imaginaria, queda una super parte real, una super parte imaginaria. Entonces lo que estamos haciendo al calcular esta integral es calcular la integral de la parte real por un lado, calcular la integral de la parte imaginaria por el otro, y poner la primera más i veces la segunda. Así que puedo decir que esta integral es la integral entre a y b. La parte real es, traduzcamos, en términos de v, f1 era u. Entonces queda u por gamma 1. Gamma 1 es la variación en x, y eso típicamente uno lo llama dx. Dx. Menos f2 es v, y eso cuando tiene curvas se lo llama dy. Esa es una integral. Y después más i veces la otra integral, la integral entre a y b de la parte imaginaria. F1 era u por gamma 2 prima, esa es la variación en y. Pongamos primero la f2. F2, F2, me espatarroneando, F2 no se llama F2, F2 se llama V por dx más u de y.
O sea, si quieren, integrar entre A y B, si quieren. Esto de abajo, lo de ahí es muy importante. Lo que sigue es, solo si quieren, ¿cuántos saben que aquí hay un producto punto? Pensado en el primer semestre, ¿producto punto de quién con quién? El vector de componentes U, menos B, ese campo vectorial, producto punto de X de Y de R. Esta es una integral de trabajo, del trabajo de la función U, menos B. Y la otra también es una integral de trabajo, más I veces la integral entre A y B de qué. ¿Cuál es el campo que están actuando? Es el campo VU, es el campo VU, V función de XY, U función de XY, y aquí lo llevo todo a variable real, y punto de R. Y estas son puras integrales de trabajo. Calcular una integral compleja es lo mismo que calcular dos integrales reales. ¿Me parece? Dos integrales de trabajo reales. Bueno. Sí, siempre las curvas son funciones de una variable real. A ver, hagamos un ejemplo simple. Digamos que mi curva gamma sea, digamos, este complejo es el complejo 1, y digamos que por acá está el complejo 1 más i. ¿Cuál es la curva que va del complejo 1 al complejo 1 más i? ¿Hagamos el calculito? Sí. Hay que soltar la barra. ¿Te parece raro, cierto? Entonces la parametrización es igual que en el primer control. Y el primer control no me pueden decir que no saben parametrizar porque sacaron ¿qué? Un 5,2, ¿cierto? Sin reclamo. Por reclamo va a subir a un 6,2, ¿cierto? Ahí. Claro, o sea, usted pelee con el levanta hasta que pum, lo dejen en el suelo botado y ganen su punto adicional, ¿cierto? Bueno. No, revisa un curso. Está publicado ese curso, leí un poquito. Ahora, si lees y no entiendes, te puede. Eso se llama comprensión. Bueno, también puede ser que esté mal redactado. Si yo también pasé por el 10% parte verbal. Ese es nuestro gran déficit, ¿no? ¿Cuánto cuenta la parte verbal en esta facultad? ¿10%? ¿10? ¿5? ¿15? ¿Lo subieron? No. 10, que sigue siendo el mismo 10, ¿cierto? Es como el horno de cálculo. Ya, entonces, ¿qué decía? ¿Cómo se hace una curvita que va entre el complejo 1 y el complejo 1 más i? Ya. ¿Cómo parametrizan esa curva? Yo diría que una forma de parametrizar es gamma de t igual. Uso un parámetro t que varía entre 0 y 1. ¿Cierto? Entonces parto del 1 más t veces la diferencia entre el complejo final y el complejo inicial, la ecuación de una recta. El complejo final es el 1 más i, el complejo inicial es el complejo 1, así que la diferencia es i. O sea, la parametrización es 1 más i por t. Donde la variable t varía entre 0 y 1. ¿Está bien? ¿Para t igual 0 sostiene el 1? ¿Para t igual 1 sostiene el 1 más i? Sí, esta ecuación de una recta. Es la recta que une esos dos puntos. Ya, si esa es la función gamma, ¿cuánto vale la función gamma prima? Derivar a lo bestia, como hemos derivado siempre, funciones de una variable. Entonces, derive, la derivada del 1, 0, más i veces la derivada de t vale 1, o sea, la gamma prima vale i. Ahí está el complejo. Ahora, a ver, ¿qué significa el de x y el de y? Si quieren, ese i lo pueden escribir como el par ordenado, 0,1. Recuerden que esa es la definición R2 de i. El gamma prima es, ahí está, miren, 0,1. Ese vector sí. ¿Se acuerdan en curvas qué era la que cuando tenían R? ¿Qué era R prima? La pendiente. El vector tangente a la curva. Y aquí la curva es una recta que apunta hacia arriba. ¿Cuál es el vector tangente? Un vector que apunta hacia arriba. Un vector de la forma 0, algo. Bueno, 1, que curiosamente quedó desde el módulo 1, pero podría haber quedado otro módulo. Apunta hacia arriba, claro, 0,1. Y los gamma primas son números complejos. Y la idea es que ese número complejo se multiplica por la f en forma compleja. ¿Ya?
antes de seguir un par de teoremas y después calculamos integrantes. Entonces, hay dos teoremas que hay que saber. Dos teoremas. Teorema 1 es si f chica tiene primitiva. ¿Hay funciones que tengan primitivas? Ah, sí, por ejemplo, miren, la función z a la n. ¿Conocen la función z a la n? La función z a la n tiene primitiva. ¿Qué función tiene por derivada compleja z a la n? Como la regla de derivación son tan parecidas a los números reales, ¿cierto? La función z es la derivada de z a la n más 1 partido por n más 1. Listo. Entonces, si una función f chica tiene primitiva f mayúscula, entonces la integral sobre la curva gamma de f chica de z es simplemente f grande evaluada en gamma de b menos f grande evaluada en gamma de a. ¿Qué les parece eso? Y de hecho muchos lo llaman eso como una especie de teorema fundamental del cálculo complejo. Así que les voy a poner aquí teorema fundamental del cálculo en variable compleja. Porque el teorema fundamental del cálculo, bueno, hay dos teoremas fundamentales del cálculo. El teorema fundamental del cálculo 1 es el que deriva, de hecho justo en el otro curso estoy haciendo el teorema fundamental del cálculo, así que me lo sé. El teorema fundamental del cálculo 1 es el que deriva las integrales. Ese no me importa. El teorema fundamental del cálculo 2, el verdadero teorema fundamental del cálculo, es el que integra las derivadas. Entonces, si la f tiene primitivas, lo que están haciendo aquí es calculándose la integral entre la curva de gamma de la función f grande prima. La integral de una derivada. Y lo que dice que la integral de una derivada es la función final menos la función al principio. El famoso f de b menos f de a. ¿Ya? ¿Les dejo la demostración de tarea? No. Demostración de tarea. Ahora, lo único que hay que hacer es lo siguiente, es convencerse que en la definición esto es la integral entre a y b de f' evaluado en gamma de t multiplicado por gamma prima de t de t. Y cuando uno lo ve así, lo que hay que probar es que ese producto de derivadas f' evaluado en gamma por gamma prima no es más que la derivada de a de t. Le voy a poner la de t. ¿De qué función? F de gamma de t. Ya, eso de ahí hay que demostrarlo porque nosotros lo demostramos cuando derivamos en forma compleja, pero aquí t es variable real. Ya, pero si uno escribe cada una de las cosas, sale. Ustedes van un tiempecito. Y una vez que tienen que esa es la integral de una derivada real, ahora dicen, parte real, parte imaginaria funciona igual, así que esto de aquí es f mayúscula evaluado en gamma de b menos f mayúscula evaluado en gamma de b. Ya, ahí sí que queda bastante fácil. Ese teorema 1 me lo voy a saltar como demostración. Y voy a escribir al tiro el teorema 2 porque este tiene infinitas aplicaciones. Bueno, el teorema 1 también, pero se las voy a dejar a José Pablo que haga miles de ejercicios ahí. El segundo teorema, bien interesante, cuya demostración, ¿se alcanza a ver algo en la pizarra? Creo que se alcanza a ver la pizarra, ¿no? La parte derecha. Ya, así que esta demostración también va a salir fácil. Es si f es holomorfa. ¿Cierto? Saber lo que es holomorfa. Holomorfa significa derivable en todos los puntos del dominio, tal que, ¿cierto? Y eso significaba, por ejemplo, que se cumplen unas condiciones llamadas las condiciones de Cauchy-Riemann. Ya, si f es holomorfa y gamma cerrada. Me falta un detallón. Coma. No, y sale la leche ahí. Coma, gamma cerrada. Ya, eso sí. Gamma cerrada, ¿cierto? Entonces, tengo mi dominio y tengo mi curva cerrada. Esa es la curva gamma. Gamma, cerrada. Metida en el dominio. Necesito algo más. Una cosita extra. Necesito que el dominio... ¿Se acuerdan? Estoy pensando en el teorema de Green. ¿Se acuerdan del famoso teorema de Green de las curvas cerradas en R2? ¿Qué decía el teorema de Green? Que la integral de línea se calculaba como una integral al interior, ¿cierto? En todo este dominio, pero se requiere que toda esta parte de aquí, todo eso de ahí, sea subconjunto del dominio de mi función, que la función sea holomorfa en todas esas partes. ¿Cómo lo digo eso? O sea, me dan la curva gamma. La curva gamma está metida en el dominio.
pero requiero que el dominio esté, todo lo que está dentro, encerrado por la curva gamma, sea parte del dominio. No vaya a hacer cosa que el dominio fuese como eso. Si alguien me dijera que ese es el dominio, ¿por qué estamos mal? Bueno, de hecho no estaría mal si yo me pusiera una curvita por ahí. Para curvitas gamas como esa podría aplicar este teorema también. Pero si me dan una curva como esa de ahí, me muero, porque no puedo aplicar el green. ¿Por qué no puedo aplicar el green ahí? Porque el interior de esa curva, ese dominio, de tal forma que mi curva es el borde, no está totalmente incluido dentro del dominio. Ya, entonces eso lo voy a decir de la forma siguiente. Si F es holomorfa, gamma cerrada, y el dominio D es simplemente conexo. ¿Qué les parece eso? Simplemente conexo es justamente que todas las curvas cerradas, el interior está incluido en el dominio. Dicho de otro modo, todas esas curvas cerradas se pueden achicar de tal forma de que todo lo que está dentro sea parte del dominio, que no se quede nada. Este dominio, justamente este picarón, tú picarón eres un dominio bonito, pero no eres simplemente conexo. Alguien va a decir, es que no es convexo. No, bueno, los convexos son simplemente conexos, pero ahí hay dominios como ese que no tienen por qué ser convexos, y ese sí, sí que es simplemente conexo. O sea, sí, ese sí, la curva cerrada, que no se saben las curvas cerradas. Entonces, es simplemente conexo. Por esa razón, si una función es holomorfa, la curva es cerrada y el dominio me permite usar el teorema de Green, voy a poner aquí, se puede usar Green. Entonces, se me olvidó. Pero, entonces le voy a poner aquí la integral sobre gamma de la f de z vale exactamente, no me acuerdo, pero hagamos la demostración. Prefiero que hagamos la demostración y calculemos cuánto vale y después nos aprendemos eso. Esto de aquí lo puedo borrar. Ya, sí. Esta era como la idea de la demostración. Te borro a ti. Me interesa este. Este teorema tiene nombre. Se llama teorema de Cauchy-Bursac. Está metido Cauchy. Ahora, no es el gran teorema de Cauchy. El gran teorema de Cauchy viene la próxima semana. Pero es una versión bien simpática. Cauchy-Bursac. Cuidado. Es OU. No es Bursac. Así como cochino es Cauchy. Esa cuestión como caucho no es Cauchy. Todos saben. ¿Saben matemáticas? Aquí se sabe que saben matemáticas. Los que saben matemáticas saben que AU se pronuncia O. Como la O. Cauchy. Pero aquí no es AU. Es OU. Esa ya hay menos gente que sepa eso, pero eso se pronuncia U. Esa es la O y esa es la U. ¿Y si dijera U sola? No, esa se pronuncia U. Esa le echa más rara. No echa O, es AU, y no echa U, es OU. Así que esta de aquí es Bursac. Cauchy-Bursac. Ya, ¿y cuánto vale esa integral? Bueno, yo sé cuánto vale esa integral, me la sabía, pero se me olvidó. Pero la podemos deducir porque eran dos integrales. La primera integral, la parte real, era la integral sobre gamma de u de x menos b de y. Esa era. Y la segunda era la integral sobre gamma, y veces la integral sobre gamma. Yo sé que hay una que sobrevive, pero no me acuerdo cuál. O hay una que se va, pero no me acuerdo cuál. B de x más u de y. Ya, si puedo aplicar el Green. ¿Cuál se va? ¿Cómo era el Green? ¿Se acuerdan cuando había integral de p de x más u de y? Era la integral de q de x menos de p de y. Era el típico 3, 1, 2. 3, 1, 2. Derivo con respecto a x la 2. O sea, aquí calculo la derivada con respecto a x de la función menos b.
¿Eso es? Y le sumo, y, ¿cierto? Esa menos, casi sumo menos, la derivada de la u con respecto a y. Ya, y esa cosa vale, ¿cuánto vale eso? De u a de y. Es la derivada de la parte real respecto a la imaginaria. ¿Se acuerdan de Cauchy-Riemann? La derivada de la parte real respecto a la imaginaria. Y aquí está, el menos sale fuera. Sáquelo fuera. Menos. A la derivada de la parte imaginaria respecto a la real. ¿Cómo eran esas dos entre sí? Una no iguales. Una era igual a menos la otra. Y aquí están sumándose. Porque el signo menos sale fuera. Si se están sumando significa que ese integral vale 0. Ah, te mueres. Esa de ahí vale 0. Ya, ¿y cuánto vale la otra? Aplíquenle de nuevo la fórmula de Green. Entonces, PQ, derivada de u con respecto a x. De u a de x. Menos de P a de y. De B a de y. Ya, ¿cuánto vale esa? ¿Qué decía Cauchy-Riemann? Derivada de la parte real respecto a la parte real. Derivada de la parte imaginaria respecto de la imaginaria. ¿Cómo eran? Esas eran iguales y esas están aquí ahora sumando o restando. Restando. Y si se resta, ¿cuánto vale la resta? 0. O sea, se va a la parte real y también se va a la parte imaginaria. Qué cosa más ridícula. La integral de una función holomorfa en una curva cerrada vale 0. ¿Y no te acordabas de eso? Bueno, en realidad, se dan cuenta, es un resultado muy fácil de recordar. ¿Se acordarán que la integral de una función vale 0? En un camino cerrado cuando la función es holomorfa. Cualquier función holomorfa es un super teorema, Cauchy-Boursat. Lo vamos a usar en la próxima clase para hacer ejercicios. Les puedo dar un ejercicio mientras tanto para que lo vayan masticando. Ejemplo. Porque esto se permite hacer unos cálculos simpáticos. Miren, considera una función holomorfa. F de z la tenía preparada. E elevado a la i, z cuadrado. ¿Qué les parece? ¿Holomorfa o no holomorfa? ¿La exponencial era holomorfa? ¿Dónde? En todo z. Y aquí está compuesta con z cuadrado. ¿Y la función z cuadrado es holomorfa? Sí, en todos los complejos. Esa es holomorfa en todas partes. Y un problema. Así que en cualquier camino cerrado, la integral de esa función vale, por Boursat, vale 0. Entonces lo simpático aquí es usar el siguiente camino. Usar el camino del origen, camino real, que llega hasta el punto R más 0 por I. Número real R. Calcularse la integral a lo largo de ese camino. Bueno, esa integral no vale 0. Digamos que esa es una primera parte de la curva. Después, a partir de aquí, trazar un círculo de radio R hasta llegar al complejo. Todos estos complejos se escriben R por E elevado a la I teta, ¿cierto? Por E elevado a la I veces pi cuartos. ¿Ya? Un caminito simpático. A eso llámenlo gamma 12. Y después devolverse desde ese punto a abrir. Uy, me quedó un poco yo. Gamma 3. Ya, ¿qué dice la teoría? ¿Cuánto vale el integral en gamma 1, unión gamma 2, unión gamma 3? 0. Pero la integral en gamma 1 es simpática. En gamma 1, ¿cuánto queda la función en gamma 1? Esa la puedo escribir en un minuto. Porque gamma 1 es una parte en la cual hay puros números reales. Así que ¿cuánto vale z en gamma 1? X. Queda. ¿Y cuánto vale el de z? Simplemente el de x. Así que esa integral queda integral entre 0 y r de e elevado a la i x cuadrado, que es coseno de x cuadrado más i seno de x cuadrado de x. Esa cosa es una integral súper difícil de calcular. Coseno de x cuadrado. ¿Conoce una primitiva de coseno de x cuadrado? No tiene. ¿Conoce una primitiva de seno de x cuadrado? No tiene. Pero esa integral es la primera parte de una integral que vale 0. Como esa es la primera parte de una integral que vale 0, ¿cuál es el truco? Decir que esa integral de allá abajo, que soy incapaz de calcular,
se puede calcular como la suma de los otros dos con signo negativo. O sea, la suma en gamma 1 más gamma 2 más gamma 3 tiene que ser 0. Así que el integral en gamma 1 es menos el integral en gamma 2 menos el integral en gamma 3. Y después es más tomar el límite cuando R tiene infinito. Y uno se calcula las integrales impropias del coseno de x cuadrado y del seno de x cuadrado, que son integrales conocidas. Se llaman integrales de Freixenet, que tienen valores tabulados fijos. No sé, valen un resultado rápido, fin. Es incorrecto, pero se parece. Un poquito más refinado, raíz de pi. No todavía. ¿Ah? Vale una constante por raíz de pi. Y la constante es una raíz de 8. Sí, es la raíz de pi partido por 8, pero las terminamos de calcular si quieren. La pueden masticar de aquí al martes. En auxiliar van a hacer cosas parecidas. Sería todo.